¿Sabías que existe una sola empresa, controlada por los bancos, que posee prácticamente todas las acciones de todas las empresas que cotizan en el mercado? Esta empresa secreta, de la que nunca has oído hablar, controla la asombrosa cifra de 87,1 billones de dólares en acciones. Y para hacerlo aún más inquietante, fue fundada por la CIA. También hablaremos de una nueva operación de chantaje israelí que involucra al Vaticano, Peter Thiel, Palantir y nuestro futuro tecnocrático donde el gran hermano siempre está vigilando. Bienvenidos de nuevo a Candes. Muy bien, nuestra primera historia de hoy es tanto alucinante como instructiva. Nos da una visión de cómo la CIA recluta personas, financia de manera encubierta ramas enteras de nuestro gobierno y moldea el mundo desde las sombras. Conoceremos a uno de los fundadores de USAID y pasaremos un tiempo en la primera NSA, pero no esa NSA, una NSA diferente, vinculada a una agencia de inteligencia. Pero, en última instancia, esta historia trata sobre la empresa de 100 billones de dólares y cómo la CIA podría poseer y controlar en secreto todo el mercado bursátil. Y lo digo más o menos literalmente. La CIA podría realmente poseer prácticamente todas las acciones del mercado, incluidas todas las participaciones en todas tus cuentas de jubilación e inversión. Esta es la historia de la Depository Trust and Clearing Corporation. Todo comienza con William Dentzer, que nació en 1929, al inicio de la Gran Depresión, en Rochester, Pensilvania, en el seno de una familia cristiana de clase media. No he encontrado ninguna biografía o entrevista que hable sobre lo difíciles que fueron esos tiempos para su familia, y probablemente lo fueron, pero leyendo entre líneas, me da la impresión de que les fue bien dentro de la clase media. En la universidad, acabó asistiendo al primer congreso de la Asociación Nacional de Estudiantes de Estados Unidos, la NSA. Con los años, se fue involucrando cada vez más en la NSA hasta que fue elegido el quinto presidente de la NSA en 1951. Ahora bien, si no has oído hablar de la National Student Association, era una tapadera famosa de la CIA, es decir, la CIA la financiaba, y lo hizo durante toda la década de los 50 y los 60. Su propósito era infiltrarse, espiar e influir en los crecientes movimientos estudiantiles de la era antiguerra. En ese momento, al gobierno de Estados Unidos le preocupaba profundamente la influencia soviética y comunista infiltrándose en América a través de nuestra juventud y universidades. Y aunque este miedo no era del todo infundado, produjo pocos o ningún resultado tangible, al menos no en cuanto a su objetivo declarado de erradicar la infiltración comunista y soviética. Hicieron un gran trabajo implementando programas secretos para espiar ilegalmente a estadounidenses, con programas como Operación Mockingbird, Chaos, COINTELPRO, Minaret, Shamrock, por nombrar solo algunos. Esto incluía de todo, desde leer el correo de la gente y cooptar a la prensa, hasta intentar convencer a Martin Luther King Jr. de que se suicidara. Una historia de locos. Si no la conoces, busca la carta que le enviaron intentando convencerle de que se quitara la vida. Es de acceso público e incluso está en la página de Wikipedia de COINTELPRO. Técnicamente, era un programa del FBI, pero nos estamos desviando. Así que, volviendo a vencer, después de recorrer el mundo para la NSA y probablemente servir como un agente involuntario de la CIA durante varios años, finalmente se le acercaron y le dijeron que habían estado financiando toda la organización desde el principio, y que seguirían haciéndolo. Todo esto le parecía estupendo a Dentzer, quien más tarde se alistó en el ejército y fue inmediatamente reclutado por la CIA, donde sirvió durante un total de 5 años antes de marcharse. Y obviamente, una vez que dejó la CIA, terminó de trabajar para ellos. Por supuesto, nunca volvió a trabajar para ellos, porque después se convirtió en el asistente especial del primer director de USAID. Sí, el mismo que hace poco fue pillado con las manos en la masa enviando condones y consoladores a Uganda o lo que fuera. Ahora bien, todo el escándalo de USAID Doge fue bastante sospechoso y parecía más bien una maniobra publicitaria, pero hay algo que es prácticamente indiscutible.
USAID lleva mucho tiempo siendo una tapadera de agencia de inteligencia diseñada para blanquear dinero del gobierno por todo el mundo y financiar programas secretos en el extranjero. Después, Dempster se convirtió en asistente especial del coordinador estadounidense para la Alianza para el Progreso, que era otra organización al estilo de USAID que Kennedy había ideado antes de su muerte. Este es un extracto del registro del Congreso de 1965, que ahora se encuentra en la sala de lectura de la CIA en línea, y dice, cito, «La Alianza para el Progreso no fue ideada para suprimir la demanda de cambio, sino para ayudarla y dirigirla por ciertos caminos». Ese es el mensaje que el Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia aún no han entendido. La Alianza para el Progreso está destinada a cambiar el statu quo en América Latina. Estamos invirtiendo $1.000 millones al año de dinero público y privado en ese esfuerzo, y aún así el Departamento de Defensa y la CIA gastan millones más tratando de contrarrestar la alianza y de frustrar sus objetivos. Así que, leyendo entre líneas, esto suena como si nuestro amigo Jack Kennedy estuviera en una guerra encubierta con una CIA fuera de control, iniciando operaciones de inteligencia para remodelar América Latina a su manera. Apuesto a que hay gente en la audiencia que sabe más sobre la Alianza para el Progreso que yo y puede compartir sus conocimientos en los comentarios. Por favor, hacedlo. Pero bueno, después del asesinato de Kennedy y de los cambios en la visión del mundo y las prioridades de Dempster, él regresó a casa y se metió en el sector bancario, decidido a cambiar las cosas aquí en Estados Unidos. Y tenía algunos amigos destacados y poderosos, como Eugene Black y el gobernador Nelson Rockefeller, quien nombró a Dempster en 1970 para sucederle como superintendente de bancos del estado de Nueva York. En este cargo, se convirtió en el principal regulador de la banca en los mercados financieros de Nueva York. Ese es un puesto con el que los bancos y las instituciones financieras siempre han cultivado una relación muy cercana, por razones obvias, aunque técnicamente él es el policía que se supone que debe mantenerlos a raya. Y durante ese tiempo, el sistema financiero estaba en plena agitación. Esta es una cita de un artículo sobre esa época en la historia del sistema financiero, en los días previos al comercio informatizado y a un sistema centralizado de entrega electrónica de acciones. La calle dependía de mensajeros encargados de recorrer arriba y abajo Wall Street para entregar certificados de acciones en papel a mano. Para 1968, el volumen diario de operaciones alcanzó los 12 millones de acciones al día. La enorme cantidad de certificados de acciones y otros documentos abrumó a muchas oficinas administrativas de Wall Street, los grupos que trabajaban entre bastidores para liquidar y compensar las operaciones. Esa es una foto de un tipo literalmente barriendo resguardos de acciones del suelo de la bolsa después de un día de operaciones. Que se negocien 12 millones de acciones al día es una locura. Todas esas acciones están anotadas en resguardos de papel y se negocian a mano por los corredores en el parqué de la bolsa. Pero, con tanta actividad, era frecuente que muchas de esas acciones no se entregaran a tiempo o incluso nunca llegaran a entregarse. Y esos fallos de entrega, que se mencionan en ese artículo, se convirtieron en una característica del mercado, no en un error, porque resulta extremadamente conveniente para las instituciones financieras que gestionan los mercados poder decir, «Uy, no entregamos esa acción que compraste. Pero no te preocupes, ya te la daremos algún día». Este sería un principio clave que llevó y ha perdurado desde el short squeeze de GameStop en 2021. Pero bueno, el mercado estaba creciendo rápidamente y el volumen de operaciones se estaba descontrolando tanto que establecieron un comité llamado BASIC para estudiar el problema y proponer una solución. La solución que idearon fue ingresar todas las acciones en un sistema informatizado, y en lugar de negociar las acciones reales, dejarías todas las acciones reales en un solo lugar y simplemente intercambiarías notas digitales que dijeran que las poseías. Por alguna razón, incluyeron en este cambio que en realidad no serías el propietario de las acciones, solo tendrías lo que se llama propiedad beneficiaria. En realidad, serían propiedad de una única corporación central que las mantendría todas a salvo por ti, y tú simplemente intercambiarías tu dinerillo ficticio por ahí. Muy parecido al dinero fiduciario,
si alguna vez te has metido en la madriguera de que el dinero no es real. Así que William Dentzer estuvo profundamente involucrado en la fundación de esta nueva corporación, y luego se convirtió en su primer presidente y director ejecutivo. Y así nació la Depository Trust Company, la DTC. Se aseguraron de poner la palabra trust, confianza, en el nombre, por si acaso estabas confundido y pensabas que no podías confiar en todos estos banqueros para que fueran rectos y honestos. Nada de presagios, para nada. Estaría regulada por la SEC y la Reserva Federal porque tuvieron la brillante idea de convertirla en una corporación privada en vez de una agencia gubernamental. No me imagino por qué. Dentzer acabó siendo presidente y director ejecutivo durante 22 años. Cuando se jubiló en 1994, la DTC tenía en su poder valores por valor de $7,7 billones, es decir, acciones y cosas por el estilo. Pero hoy, en su página web, la DTC dice que tiene la custodia de más de 1,4 millones de emisiones de valores activos valorados en un total de $87,1 billones. Y lo dicen ahí, tan tranquilos, a la vista de todos. En su informe anual más reciente, publicaron unas cifras de locura. En 2024, procesaron valores por valor de $3,8 cuatrillones. De media, el año pasado procesaron operaciones por valor de $2,2 billones cada día, todos los días. Estas son cifras que la mente humana realmente no puede ni procesar. Así que, para ayudarnos, quiero referirme a una de mis imágenes favoritas de todos los tiempos. Un saludo a Democracy Info. No sé qué pensar del nombre, pero esto se publicó hace años y sigue viviendo en mi cabeza sin pagar alquiler, porque es difícil entender cifras tan grandes y visualizarlo así de verdad ayuda. Así que, para empezar, todos sabemos cómo es un billete de $100 en teoría, ¿verdad? Si apilas un pequeño montoncito de ellos, tienes $10,000, un fajo muy pequeño. Si haces un palé entero de ellos, tienes $100 millones, billetes de 100 sólidos, de pared a pared, de abajo a arriba. Junta 10 de esos palés y tienes $1,000 millones, ¿vale? Así que vamos sumando. Si quieres visualizar $1 billón, el camión tráiler que ves ahí abajo es solo para que te hagas una idea de la escala. Puedes ver a la persona junto al palé, junto al cuadrado de palés, al lado del camión tráiler. Y luego, cuando haces zoom hacia afuera y miras toda la torre de la izquierda, desde la base hasta la cima, ese rascacielos entero está lleno de billetes de $100, de pared a pared, de punta a punta, de abajo a arriba. Esa es la cantidad de dinero que es $1 billón. ¿Vale? Esa torre mide 465 pies de altura, aproximadamente 43 plantas, y unos 12 metros de lado. Eso es muchísimo dinero. Así que, para poner en contexto esta cifra que da la DTC, cada día la DTC mueve el equivalente a 2 rascacielos llenos de billetes de $100, todos los días. Solo quiero que vayas subiendo poco a poco para que puedas visualizar lo grande que va a ser esto, porque estas son torres apiladas doblemente, el doble de altas que las que viste en el gráfico anterior. Fíjate en el palé y la persona en cada imagen. La persona es prácticamente demasiado pequeña para verla, ¿vale? Estas son pilas cuádruples. Fíjate en la diminuta estatua de la libertad al final de la fila. Puede que apenas seas capaz de ver el diminuto punto, que es el palé con $100 millones encima. Todas estas torres son sólidas, de pared a pared, de abajo a arriba, todo billetes de $100. Así es como se ve $1 cuatrillón. Así que, el año pasado, la DTC procesó $3,8 cuatrillones en operaciones. Como cuando tu primo colgado compró acciones de marihuana, de ese tipo de operaciones estamos hablando. Pero eso significa que tienes que multiplicar todo este gráfico por 3,8 veces, y esa es la cantidad de dinero que está cambiando de manos en la DTC.
Y todo esto está siendo procesado y supervisado por una sola empresa de la que nadie ha oído hablar, que fue fundada por un agente de la CIA. En ese informe anual, también mencionan que tienen en su poder 72 billones de dólares en valores respaldados por hipotecas. Ya sabes, esas cosas que provocaron el colapso financiero global en 2008, cuando todo el mundo se volvió loco exprimiendo la fuente de dinero gratis hasta el último céntimo, y luego se largaron con enormes rescates pagados por los contribuyentes para cobrar sus bonificaciones. Sí, así que se puede decir con seguridad que esta corporación de la que nunca has oído hablar es increíblemente importante e increíblemente poderosa, y fue fundada por un espía de la CIA en colaboración con todas las mayores instituciones financieras de Estados Unidos. Hasta el día de hoy, sigue dirigida por la misma gente. Cuando miras el Consejo de Administración, todas las instituciones financieras están representadas, y déjame explicarte lo que ves aquí. Estos son de mis notas personales, y lo que hago es ir y buscar el Consejo de Administración y leer sus biografías en la web oficial, y mencionan, porque quieren presumir de ello, toda su experiencia laboral anterior. Y entonces busco pequeños gráficos de los lugares donde han trabajado, simplemente para que visualicemos las relaciones que estos miembros del Consejo tienen, actuales y pasadas, en sus currículums. Y cuando revisas su Consejo de Administración, ves todas las instituciones financieras más grandes y la mayoría de los reguladores, como la FDIC y FINRA, pero también la SEC, Apex Fintech Solutions, Davis Polk. La lista continúa con nombres como JP Morgan, Citadel Securities, Goldman Sachs, Citi, TD. Hablamos de BCG la semana pasada. Y uno realmente podría profundizar en este asunto durante días y días y días, y lo hice. La virtud es un gran nombre. HSBC, un gran nombre. BNY Mellon. Incluso tenemos a las compañías petroleras aquí, pero hay un par de cosas que quiero señalar. SIFMA, SIFMA, es una organización de lobby que hace presión en nombre de todos estos tipos. La OCC, la CFTC, ambas son agencias reguladoras. Vale, te muestro todo esto solo para dejar claro que es un club muy exclusivo, y tú no estás dentro. Pero todos ellos son muy amigos de los reguladores, que se supone que deben asegurarse de que no haya chanchullos en nuestros mercados bursátiles. Por supuesto, cuando vas a mirar la junta directiva de un sitio como FINRA, la autoridad reguladora de la industria financiera, su junta incluye veteranos de Vanguard y Morgan Stanley. Pero claro, ellos son lo que se conoce como una agencia autorreguladora. Y cuando empiezas a investigar cómo funciona realmente nuestro sistema financiero, es completamente de locos la cantidad de organizaciones autorreguladoras que lo componen. Es decir, estoy seguro de que estos banqueros y financieros se vigilarán a sí mismos y se asegurarán de que nadie infrinja la ley, porque al fin y al cabo, ¿por qué iba un banquero a saltarse la ley? Solo hay que mirar a Gary Gensler, el presidente de la SEC durante los últimos 4 años. Trabajó en Goldman Sachs durante 18 años. Cada puerta en Wall Street es una puerta giratoria. No lo esconden. Presumen de toda la experiencia financiera que tienen estos títeres. Otro gran ejemplo de un conflicto de intereses absurdo es de 2021, cuando la gente de GameStop se dio cuenta de que el director global de operaciones de Citadel Securities está en la junta directiva de la DTC, la empresa que se supone que debe supervisar todas las acciones del mercado. Ahora, esto es un poco técnico, pero como la DTC se encarga de emitir las acciones de todos, en teoría no es un trabajo demasiado complicado. Pero luego, cuando todos se dieron cuenta de que los datos públicos mostraban que se habían prestado para la venta en corto más del doble de las acciones que realmente existen, es decir, vendiendo algo que en realidad no posees, empezaron a sonar las alarmas. ¿Cómo es eso siquiera remotamente posible? Rápidamente, todos se dieron cuenta de que nadie posee acciones. En realidad, somos propietarios beneficiarios, lo que significa que jugamos a tener nuestro dinero del monopolio y funciona bien, pero si las cosas se ponen feas, no eres el dueño.
La DTC lo es. Y en el mundo del mercado bursátil, estas definiciones importan. Y así, los malditos frikis de Internet encontraron este loco y oscuro resquicio legal que permite, legalmente, que cualquiera saque sus acciones de la custodia de la RTC y las registre directamente a su nombre con el agente de transferencias de GameStop. Todo esto es un poco friki y un poco confuso, pero en aproximadamente 1 año y medio, nosotros, sí, yo formo parte orgullosamente de esta estadística. Sacamos alrededor de 1/3 de las acciones de la empresa del mercado público y las guardamos para que no pudieran ser utilizadas en este sistema corrupto y manipulador. La gente incluso empezó a hacer gráficos de cohetes y a contar cuánta parte de la empresa se había retirado del mercado, y se crearon múltiples formas de hacer un seguimiento para comparar unas con otras, y fue todo un acontecimiento. Pero fue algo importante. Los inversores de GameStop se dieron cuenta de que todas estas cosas turbias que estaban ocurriendo, como la venta en corto desnuda, los swaps y los fallos en la entrega, demasiado fraude como para entrar en detalle, todo apuntaba al DTC. Las grandes instituciones financieras que en su mayoría forman parte de su junta directiva y los reguladores que están dormidos al volante, también en su junta. La llamada viene desde dentro de la casa, pero no pueden oír el teléfono por el ruido de sus impresoras de dinero. Oh, sí. Y todo ese sistema centralizado fue creado por un agente de la CIA que también fue fundamental en la fundación de USAID. ¡Qué coincidencia más extraña! A continuación, vamos a hablar de un escándalo de chantaje israelí alucinante del que muy poca gente está hablando. Pero antes, vamos a hablar de algunos de nuestros patrocinadores. Tenemos guerras comerciales, inflación, caos global y una deuda nacional disparada. No es de extrañar que el oro siga batiendo récords históricos. Con todo lo que está pasando en el mundo, miles de personas están diversificando sus ahorros con oro y plata y están recurriendo a mi socio de confianza en oro, que es Goldco. Ahora mismo, Goldco te ofrece un kit gratuito de oro y plata para 2025. Además, puedes conseguir plata ilimitada si cumples los requisitos. Descubre cómo puedes ayudar a diversificar tus ahorros sin impuestos ni penalizaciones. Visita candyfelixgold.com o llama al 855-222-GOLD. Muy rápido. Déjame hablarte de Cozy Earth. El Día del Padre siempre nos pilla por sorpresa, y cada año nos preguntamos, ¿cómo le das las gracias al hombre que te enseñó a montar en bici, te arregló un pinchazo o se sentó en silencio a tu lado cuando la vida se puso demasiado dura? Este año, si quieres devolverle algo a la figura paterna de tu vida, no regales solo un obsequio. Regala comodidad con mis amigos de Cozy Earth. Cozy Earth fabrica ropa de estar por casa y sábanas increíblemente suaves. Hablo de comodidad de lujo hecha con viscosa de bambú de primera calidad, te mantiene fresco, cómodo y relajado. Tu padre echa la siesta, disfruta el café los domingos por la mañana, merece mimo. Cozy Earth ofrece comodidad que perdura. Entra en Cociar con /Candes y utiliza el código Candes para obtener hasta un 40% de descuento en toda la ropa de hombre. Eso es Cociar con /Candes, código Candes, para los padres que se esfuerzan de 9 a 5 y merecen lo mejor de 5 a 9. Bueno, en fin, a finales del año pasado estalló un escándalo en Italia con unos titulares bastante sensacionalistas. El Vaticano e Israel implicados en el escándalo de hackeo en Italia. Archivos filtrados lo revelan. Los titulares eran el sueño húmedo de cualquier teórico de la conspiración, pero en este caso, no eran solo titulares sensacionalistas. La historia se volvía aún más profunda a medida que salían más reportajes. Todo giraba en torno a una empresa de inteligencia italiana llamada Equalize, que estaba oficialmente asociada con el gobierno italiano y, por lo tanto, tenía acceso legítimo al menos a algunas de las bases de datos del gobierno italiano. Resultó que habían estado haciendo algunos trabajillos por fuera del alcance de su misión. En algunos de los reportajes sobre todo este escándalo, se usaron las palabras, cito, pueden tener a las instituciones en la mano. Y esto proviene originalmente de una publicación italiana traducida al inglés, y es una mala traducción del italiano para decir, están chantajeando a políticos y otros funcionarios del gobierno. Los sospechosos a menudo prometían y se jactaban de que podían intervenir en investigaciones y procesos.
Esto recuerda un poco a lo de Didi y Epstein. Resulta que las herramientas de hackeo que estaban usando eran un software llamado Grapite, desarrollado por una empresa israelí llamada Paragon. Los periodistas no pudieron evitar notar que los reporteros críticos con Israel y con la gestión gubernamental de los supuestos casos de antisemitismo estaban siendo objetivo de estos ataques. La policía italiana había intervenido las oficinas de estos hackers y grabado reuniones entre agentes de inteligencia israelíes y los hackers, en las que les encargaban trabajos a cambio de dinero en efectivo. En una de esas conversaciones se hablaba de un trabajo que supuestamente era para el Vaticano y que, al parecer, incluía un pago de $1 millón. La tecnología Grapite de Paragon que estaban utilizando es una herramienta de hackeo de tipo cero-clic, muy parecida a su predecesora Pegasus, lo que significa que puede instalarse en el dispositivo de un objetivo sin que éste se entere en absoluto. No tienes que hacer clic en ningún enlace sospechoso ni en ventanas emergentes. No hay ninguna notificación ni forma de detectarlo, y los hackers pueden acceder prácticamente a todo lo que tengas en tu móvil o portátil. Lo más destacable es que es capaz de hackear aplicaciones de mensajería cifrada como Telegram, Signal y WhatsApp. Esto cabreó a Meta y a Mark Zuckerberg, y de hecho amenazaron con presentar una demanda contra la empresa, lo que atrajo aún más la atención de los medios al escándalo en los primeros meses de este año. Pero quiero alejarme un poco y observar un patrón aquí. Esto es el procedimiento estándar de Israel, y llevan haciéndolo desde hace tiempo, desde al menos principios de la década de 2010. Esta ha sido su política oficial: trasladar las operaciones de inteligencia fuera de las agencias gubernamentales y llevarlas al sector privado, donde startups tecnológicas israelíes pueden hacer el trabajo sucio del gobierno, y si les pillan, hay muchas menos repercusiones para el gobierno de Israel. No importa el hecho de que Paragon, esta tecnología que usaban para hackear a todo el mundo, fue fundada por Ehud Barak, el famoso amigo de Jeffrey Epstein y ex jefe de la inteligencia militar israelí. Lo hizo en colaboración con otros 4 exoficiales de la Unidad 8200, incluido el antiguo jefe de la Unidad 8200, Ehud Schneerson. Sí, los dos se llaman Ehud. Así que la Unidad 8200 es la NSA de Israel, la división de sus servicios de inteligencia que se centra en el hackeo, la ciberseguridad y la inteligencia de señales, y es bien conocida por ser una de las mejores del mundo. La 8200 es la mayor unidad militar individual de las FDI, y sus exalumnos están por todo el mundo tecnológico, tanto en Israel como en Estados Unidos, así como en todo el mundo. Ya en 2014, la exportación de productos de ciberseguridad de Israel superó los $6.000 millones, superando por primera vez las exportaciones israelíes de otro material militar. Ya en la época en que se escribió este artículo, la diminuta Israel capturaba alrededor del 10% de todo el mercado global de ciberseguridad. Y Israel está en el centro de la carrera armamentística cibernética mundial, no solo porque a los israelíes les gusta espiar a la gente, sino porque tienen una población cautiva sin recursos gubernamentales ni legales, sobre la que todos quieren probar sus nuevas tecnologías de vigilancia. El Financial Times continúa haciendo referencia a una carta abierta publicada en 2014 en periódicos israelíes y emitida en el Canal 10. Un grupo de 43 reservistas en activo y exmiembros de la Unidad 8200 revelaron lo que, según ellos, eran tácticas de espionaje coercitivas usadas contra palestinos inocentes, incluyendo la recopilación de información embarazosa sexual, financiera y de otros ámbitos. Están chantajeando a los palestinos, chicos, de verdad. No te lo puedes inventar. Israel controla todas las importaciones y exportaciones por tierra y mar, cortando con frecuencia la electricidad, el agua, la comida y otros suministros al país. Se sabe que han dejado entrar intencionadamente menos calorías de las que la población necesitaría para sobrevivir según los estándares nutricionales básicos. Tienen un sistema judicial de 2 niveles, donde los palestinos pueden ser sacados de sus casas en mitad de la noche y encerrados en prisión sin juicio durante meses o incluso años. Llevan haciendo esto desde mucho antes del 7 de octubre. Gaza es, sin duda, un holocausto desde el 7 de octubre, pero Cisjordania, en muchos aspectos,
resultaba igual de interesante para la industria global de la vigilancia, porque aunque los abusos de derechos humanos, la brutalidad y los asesinatos no siempre son tan descarados allí, la pesadilla tecnocrática sí lo es. En Cisjordania hay miles de cámaras instaladas por todo su territorio devastado, muchas de las cuales son suministradas por la empresa china que está en la lista negra de Estados Unidos por ayudar al gobierno chino a cometer genocidio contra la población musulmana uigur. En Cisjordania, estas cámaras están en cada esquina, en los vehículos israelíes, en los puestos de control y repartidas por todos los espacios públicos incluso, a veces, en espacios privados. Su objetivo explícito es el reconocimiento facial y la vigilancia digital. La industria del reconocimiento facial está en auge, más que duplicándose desde 2020, y muchas de estas tecnologías se están desarrollando y probando en los palestinos de Cisjordania, donde el gobierno israelí básicamente tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Tienen un programa llamado Blue Wolf, porque claro, hay que sonar guay mientras haces apartheid. Blue Wolf es una base de datos de toda la población palestina. Sus fotos, sus datos y un seguimiento exhaustivo de todos sus movimientos en público. Supuestamente, todavía no tienen drones con reconocimiento facial. Supuestamente. Pero dale un par de meses, y tendrás robots voladores vigilando constantemente cada movimiento del pueblo palestino. Existen preocupaciones evidentes sobre la capacidad de la IA para realizar un reconocimiento facial preciso en personas de piel oscura, y hay numerosos ejemplos en todo el mundo de la IA señalando a las autoridades a la persona equivocada por este motivo. Intenta buscar gorilas en el carrete de tu iPhone y verás lo que pasa. Esta preocupación se menciona a menudo en la policía estadounidense, pero para mí, esa es completamente la conversación equivocada, porque implica que consentimos el uso de esta tecnología de vigilancia desde el principio. Jonathan Epstein dijo, y cito, además, las tecnologías de reconocimiento facial aumentan el poder del Estado para identificar movimientos sociales y políticos, así como a los miembros de esos grupos. Si las autoridades tienen permiso para escanear manifestaciones y luego identificar a todos los que participaron en ellas, esto tendrá el efecto de disuadir a la gente de manifestarse o de participar en cualquier forma de oposición al régimen, especialmente en regímenes represivos. Esto está llegando a Estados Unidos, amigos. De hecho, ya está aquí, y desde luego ya está en Israel. Pero no solo se está utilizando contra manifestantes palestinos, también se está utilizando contra ciudadanos israelíes. Las protestas que exigen la dimisión de Bibi Netanyahu llevan tiempo en marcha, mucho antes del 7 de octubre, y en el último año han vuelto a cobrar mucha fuerza. Es importante recordar que no todos los israelíes están de acuerdo con lo que está pasando. Muchos solo quieren que los rehenes vuelvan a casa. Muchos quieren que la guerra termine. Otros piensan que Netanyahu no está siendo lo suficientemente duro en Gaza. Pero sea cual sea el motivo, si sales a protestar a las calles de Israel, supuestamente Bibi quería desplegar estas mismas tecnologías de vigilancia y reconocimiento facial contra ti. Recientemente, el jefe del Shin Bet, que es el Servicio de Inteligencia Interior de Israel, anunció que va a dimitir. Y dijo que la razón era porque, supuestamente, Netanyahu le pidió espiar a los manifestantes antigubernamentales. En su declaración jurada, dijo que estaba claro que, si llegara a haber una crisis constitucional, Netanyahu esperaría que le obedeciera al primer ministro y no a los tribunales, porque Netanyahu ha mantenido el poder en Israel casi sin interrupciones desde 2009. Todo el mundo dice siempre que Israel es la única democracia en Oriente Medio, pero el Estado profundo está muy vivo y coleando allí también, tanto más que en cualquier otra parte del mundo. Y, al igual que aquí en Estados Unidos, ese Estado profundo no tiene ningún problema en perjudicar a los israelíes y mentirle al mundo para aferrarse al poder. No hay más que ver cómo sucedió lo del 7 de octubre para darse cuenta de esto. Después de los hechos, los medios israelíes informaron que el gobierno activó el protocolo Aníbal durante el ataque del 7 de octubre. Todos esos coches no quedaron destrozados así por las armas ligeras que llevaban los combatientes de Hamás. A los soldados se les dijo, y cito, «Ni un solo vehículo puede regresar a Gaza desde el interior de Israel por miedo a que transporte personas secuestradas». Lo que, con solo aplicar la lógica más básica,
significa que se les ordenó matar a cualquier rehén israelí que estuviera en dichos vehículos antes de que pudieran cruzar la frontera y convertirse en rehenes. Y eso sin mencionar que Israel sabía que el ataque se avecinaba con mucha antelación. Este artículo de The Times of Israel dice: los altos mandos de las fuerzas de defensa de Israel eran conscientes, en las horas, días y meses previos al devastador ataque liderado por Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel, de que el grupo terrorista palestino estaba entrenando intensamente para una invasión a gran escala planificada. E incluso el líder de Hamás dijo públicamente que ese era su plan, pero el ejército aún así no actuó, e incluso desvió fuerzas del frente de Gaza. Y sí, a pesar de estos informes sobre los preparativos de Hamás para el ataque, 2 compañías de tropas de la Brigada de Comandos de las FDI que estaban estacionadas en la frontera de Gaza fueron trasladadas inexplicablemente a Cisjordania apenas 2 días antes del ataque. Cuando el pueblo de Israel y el mundo empezaron a hacer demasiadas preguntas, las investigaciones sobre lo que había ocurrido el 7 de octubre se cerraron, porque supongo que habría sido perjudicial para el apoyo militar y la imagen pública de Israel. Y todo eso sin mencionar el apoyo inicial de Netanyahu a Hamás. Siempre hay una explicación con doble filo para estas tramas del Estado profundo, porque hoy necesitamos financiar a este grupo terrorista y como nunca podríamos haber previsto el terrorismo del mañana. Y que nadie confunda mi reportaje y mi postura sobre el gobierno de Israel con un apoyo a Hamás o entusiasmo por la ley Sharia o el mundo musulmán. Todo es un lío. Por ejemplo, ¿sabías que en todo el Medio Oriente Árabe hoy en día, una media del 45% de las parejas casadas son parientes, normalmente primos hermanos? En el sur de Arabia Saudí, ese porcentaje llega a ser tan alto como entre el 55 y el 70% de los matrimonios son entre familiares consanguíneos. Se han realizado numerosos estudios sobre este tema. Este metaanálisis del NIH situó a Irak cerca de la cima de la lista, con una media del 64,6% de matrimonios consanguíneos en Al-Ramadi. No estoy del lado de nadie allí. Solo quiero dejar de ver a mujeres y niños morir por cientos y miles en guerras sin sentido para oligarcas y agendas del Estado profundo. Y, sobre todo, quiero dejar de enviar nuestros impuestos para financiarlo. Según USAID, hemos enviado casi 320.000 millones de dólares a Israel desde su fundación. Ahora mismo, desde el 7 de octubre, nuestro apoyo a las campañas de bombardeo indiscriminado de Israel ha alcanzado nuevos niveles, enviando miles de millones más aparentemente cada pocos meses. Todo esto mientras Estados Unidos se desmorona desde dentro. Pero el Estado profundo siempre hace más de una cosa a la vez, y este genocidio sirve para algo más que un simple esquema de lavado de dinero para la élite sionista globalista. También es fundamental para sus planes de que pronto no poseas nada y seas feliz. Y vamos a hablar de todos estos tecnócratas y de lo que tienen planeado para ti, pero antes, quiero hablarte de nuestro patrocinador. Quiero hablarte de Veeam. ¿Pasas las noches en la cama, durmiendo fatal y arrastrándote al día siguiente sin energía? Si es tu caso, prueba Dream Powder de Veeam. Veeam es una empresa fundada en Estados Unidos y dirigida por personas que comparten nuestros valores: trabajo duro, integridad y resultados. Es una mezcla saludable para la noche, con ingredientes respaldados por la ciencia que mejoran el sueño, para que te despiertes renovado y listo para afrontar el día. Dream está hecho con una potente combinación de ingredientes totalmente naturales: Dracy, magnesio, L-teanina, apigenina y melatonina. Está diseñado para ayudarte a conciliar el sueño, mantenerte dormido y despertarte sintiéndote genial. Y a diferencia de otros productos para dormir, no hay sensación de aturdimiento al día siguiente, solo un sueño reparador. Además, Dream sabe increíble y es parte no solo de mi rutina nocturna, sino también de mi equipo. Es sencillo, fácil y eficaz. Te cuento cómo va. Veeam está ofreciendo a mis oyentes el mejor descuento patriota, de hasta un 40%. Prueba su Dream Powder más vendido y consigue hasta un 40% de descuento por tiempo limitado. Ve a shopveam.com/Ian y utiliza el código Ian al finalizar la compra. Eso es, shopveam.com/Ian y usa el código Ian para conseguir hasta un 40% de descuento. Duerme mejor,
Despierta más fuerte y preséntate listo para tu familia, tu trabajo y tu país. Y ahora, volvamos a comer bichos y a que nos guste. El infierno tecnocrático que tienen planeado para ti quizá esté mejor personificado por Peter Thiel y Palantir. Peter forma parte de la llamada PayPal Mafia, junto con su cofundador de Palantir, Joel Onsdale, y Elon Musk, que quizás sea el más conocido del grupo hoy en día, pero Peter Thiel no es menos poderoso y tal vez mucho más peligroso, ya que se desliza entre bastidores en Washington. Tendremos que investigar otro día lo fundamental que ha sido en el ascenso y la carrera del habitual cambianombres J.D. Vance, pero hoy quiero centrarme en cómo estas tecnologías de vigilancia ya están aquí en Estados Unidos y cómo ya te están vigilando, catalogando y preparando para ese futuro orwelliano que tienen planeado. Ahora mismo, Palantir está trabajando con ICE para usar sus capacidades biométricas y de reconocimiento facial para rastrear y deportar inmigrantes ilegales. Y eso está muy bien. Así es como siempre empiezan. Primero, apuntan al grupo que la mayoría de nosotros ya quiere fuera. ¿Quién, salvo los locos de la extrema izquierda, se opondría a eso? Confía en nosotros. Solo se va a usar contra terroristas y criminales. Ignora el hecho de que todos los inmigrantes ilegales están mezclados con el resto de nosotros, así que, en la práctica, ya nos están vigilando a todos por igual. Además, ya hemos visto a los sionistas en los medios llamando a Candes, a Tucker, a mí y a muchos otros agentes extranjeros de Qatar o de quien sea. ¿Cuánto falta para que cualquiera que hable en contra del gobierno de Israel, y ni hablar del nuestro, sea etiquetado como terrorista y puesto en una lista? Ese es el día que muere la libertad. Y en caso de que se estén preguntando qué piensan las personas a cargo de Palantir sobre la militarización de su tecnología, aquí está Alex Karp, el CEO de Palantir, orgulloso sionista judío, respondiendo esa pregunta para ustedes. Cito: "La IA no es un juguete, es un arma", dijo el director ejecutivo Alex Karp. Será utilizado para matar gente. Y si se preguntan acerca de Peter Thiel, aquí está en la Cámara de Debate de Cambridge en mayo de 2024, brindándoles un poco de su perspectiva sobre el asunto. ¿Qué opinas sobre el uso de inteligencia artificial o la vender por parte de la CCDI para identificar objetivos de Hamas? Y en segundo lugar, ¿estás de acuerdo con Elon Musk en que el descenso poblacional es un riesgo para la humanidad? Mira, de nuevo, no, sabes, sabes, sin entrar en todos los detalles profundos, sabes. No estoy al tanto de todos los detalles de lo que está ocurriendo en Israel porque, por mi parte, tiendo a confiar en Israel. No nos corresponde a nosotros cuestionar cada cosa y yo creo que, en términos generales, las fuerzas de defensa de Israel deciden lo que quieren hacer y que, en líneas generales, están en lo correcto, y esa es, más o menos, la perspectiva a la que vuelvo. Quiero decir, eso parece resumir muchas de las perspectivas sionistas, que tienen razón, y yo no, me limito a federante. Probablemente deberías ensayar ese discurso, Peter, porque tu empresa les está ayudando a matar civiles. Quiero decir, terroristas. Así que, simplemente, trabaja un poco más esa parte. Porque en Gaza ya está siendo utilizada por el ejército para localizar y matar a trabajadores humanitarios. En solo unos meses de este conflicto, Israel había atacado y matado a más trabajadores humanitarios que los que habían muerto en todas las guerras del resto del mundo en los últimos 30 años juntos, según The Nation. Ya en 2013, Edward Snowden reveló cómo la NSA ayudaba al gobierno israelí a localizar y vigilar a palestino-estadounidenses que se comunicaban con familiares en su país de origen. Estoy seguro de que Israel dejó completamente en paz a sus familias y nunca utilizó esa vigilancia para represalias, chantajes ni nada por el estilo. Esta es la manifestación moderna del Estado profundo.
las agencias de inteligencia actuales fueron fundadas por abogados corporativos y se aliaron con sus amigos empresarios para derrocar gobiernos en todo el mundo y esclavizar a grandes partes del tercer mundo. Luego, cuando necesitaban un poco de músculo extra para los trabajos sucios, recurrieron al crimen organizado, ya desde la Segunda Guerra Mundial, y han estado colaborando desde entonces. Todas estas alianzas están diseñadas específicamente para crear una negación plausible, tal y como vimos con Epstein. Su red estaba compuesta casi en su totalidad por ciudadanos privados que simplemente hacían lo suyo. No importaba que varios estuvieran íntimamente ligados a las partes más profundas de la inteligencia militar israelí, no importaba que fuera financiado por uno de los filántropos judíos más destacados del mundo, no importaba que todas sus operaciones parecieran dirigirse a naciones occidentales y beneficiar a Israel. Nadie parece siquiera mencionar el hecho de que la operación de Epstein coincidió directamente con el momento del 11 de septiembre, y hay un montón de preguntas sin respuesta que fueron encubiertas por personas de nuestro propio gobierno actuando en nombre de alguna otra agenda. Este es el Estado profundo moderno, y es un monstruo que ha crecido a raíz de la Segunda Guerra Mundial hasta corromper prácticamente todos los aspectos de la vida occidental actual. Cada uno tiene sus propias teorías sobre quién está detrás de todo esto. Algunos dicen que son los judíos, otros dicen que son los Illuminati, o los masones, o los jesuitas, y yo no sé quién manda. Ni siquiera me importa tanto, la verdad. Pero sí sé que están en todas partes, y que están en todos los gobiernos chantajeando a todo el mundo para que haga lo que ellos quieren. Y la tecnocracia global, donde todos seremos esclavos de su dinero digital y sus sistemas de deuda, es su objetivo. Nuestra mejor arma contra esta tiranía es la verdad, una verdad abierta y honesta. Por eso la libertad de expresión no es negociable. Por eso programas como el de Candes son tan importantes, y por eso pensadores libres como tú sois tan importantes, y por eso simplemente hacer preguntas es tan importante. En fin, este ha sido nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Por favor, antes de iros, dadle like al vídeo, suscribíos al canal de Candes, y me ayudáis mucho si pincháis en el enlace de la descripción para suscribiros también a mi canal de YouTube, Yanka Roll Show. Volveremos la semana que viene con una historia sobre cómo nos están convirtiendo a todos en siervos endeudados de la élite, más novedades sobre la historia de Tiffany y mucho, mucho más. Haz algo bonito por alguien hoy. Bebe un poco de agua y que tengas un gran fin de semana.